adoptan una textura clástica que comúnmente tiene una textura ya cristalina. Y las arenas cuarzosas se metamorfizan en una roca que llamamos cuarcitas. Pues su nombre lo dice, pues prácticamente son cuarzos. La roca final es una cuarcita. Si la arena, si el clasto como roca sedimentaria es una arena sílica, a la cual como roca sedimentaria la llamamos arenisca, cuando las areniscas metamorfizan, pues entonces las llamamos corneanas. Lo mismo, estas rocas son muy abundantes porque estos clastos que conforman esos sedimentos y que constituyen rocas sedimentarias también son muy abundantes. Bueno, si la roca sedimentaria tiene clastos ya más grandes, como son gravas, como son cantos, como son fragmentos de roca, como son boleos, a la roca sedimentaria la llamamos brechas o conglomerados. Cuando ese protolito está constituido de una roca sedimentaria de estos clastos, de estos tamaños, cuando esto metamorfiza, da como resultado una textura clástica. La roca final la llamamos un metaconglomerado, es decir, que ya pasó por un proceso de metamorfismo y que cuando se metamorfizó siguió adoptando una textura clásica y aquí siguen siendo clastos de grava. Esas son rocas que cuando metamorfizan pues constituyen este tipo de rocas. Milonitas, cuarcitas, corneanas o metaconglomerados. Bueno, pues si la roca como protolito es una roca química, si es una roca química, comúnmente está formado de coloides sumamente finos, partículas que son sumamente finos, tanto de origen inorgánico como de origen orgánico. Estos minerales coloidales, cuando se metamorfizan, adoptan una textura cristalina. Las rocas sedimentarias más abundantes en cuanto a rocas químicas, les había dicho, son las arcillas, a las cuales llamamos lutitas, filitas, margas. Son lutitas cuando el mineral es puramente arcilla. Son filitas cuando vienen acompañados de limos, o son margas cuando vienen acompañados, las arcillas vienen acompañadas de carbonatos. Bueno, como estas rocas son muy abundantes como rocas sedimentarias, cuando estas metamorfizan también es muy común encontrar rocas metamórficas provenientes del metamorfismo de estas minerales. Bueno, las rocas sedimentarias químicas, las más abundantes, como son las arcillas y como son los carbonatos, comúnmente las arcillas son láminas. Recuerden, las arcillas como suelos son láminas que se superponen unas sobre otras y que forman una estructura a través del agua y a eso lo llamamos un depósito de arcilla. Pero al final de cuentas, estos son láminas. Cuando esto metamorfiza, da como resultado también una estructura laminar, láminas muy delgadas. De esa manera, el proceso de metamorfismo de las arcillas da como resultado una nueva roca que adopta arcillas. Una nueva roca que adopta una textura foliada, pero foliada en forma de láminas, no en forma de bandas. A esa estructura ya metamorfizada en forma de láminas, de un sinnúmero de láminas, la llamamos estructura pizarrosa.
Cuando es estructura pizarrosa, solamente son arcillas, a la roca la llamamos pizarra. El protolito, antes de ser una pizarra, era una lutita. La roca como tal, como protolito, como roca sedimentaria, la llamamos lutita. Cuando las lutitas metamorfizan, pues entonces las llamamos pizarras. Cuando la arcilla no viene solamente como arcilla, sino viene una arcilla con algún otro componente, como puede ser un limo o un carbonato de calcio, es decir, una filita o una marga, cuando estas metamorfizan, adoptan una estructura foliada también en forma de láminas, pues siguen siendo arcillas al final de cuentas. La textura pizarrosa en forma de láminas, ¿sí?, cuando viene a través de estos minerales, pues entonces las llamamos filitas. Bueno, lo mismo, es muy común encontrar pizarras o filitas como resultado del proceso metamórfico de estas rocas sedimentarias. Bueno, las otras rocas sedimentarias químicas muy abundantes son los carbonatos de calcio y los sulfatos. Es decir, rocas que como sedimentos o como rocas sedimentarias las llamamos calizas, dolomías, yesos, cales. Bueno, cuando estos minerales metamorfizan, adoptan una estructura no foliada, muy sólida, masiva. A la roca final, comúnmente, como la roca más abundante química después de las arcillas son los carbonatos de calcio, y esos carbonatos son calizas o son... Cuando las calizas o las dolomías metamorfizan, adoptan una textura masiva, sólida, y la roca final la llamamos mármol. Y por último, como roca sedimentaria tenemos aquellas que son ¿qué? Orgánicas. Les había dicho, la materia orgánica, cuando sedimenta y litifica, la llamamos hulla. Cuando la roca, como protolito, como roca hulla, metamorfiza, también adopta una estructura sólida masiva, a la cual llamamos antrancita, pero que vulgarmente a esta antrancita que viene de la hulla metamorfizada, a esto lo llamamos diamante. De aquí salen los diamantes. Bueno, pues estas son las rocas metamórficas más abundantes. ¿Cómo las distinguimos? Primeramente a través de la textura. ¿Qué buscamos? Es muy fácil distinguir, jóvenes, estructuras foliadas, y ya después les voy a explicar cómo es muy sencillo distinguir una roca metamórfica a través de la foliación que tiene. Las otras rocas que no tienen estructura foliada, pues comúnmente adoptan estructuras sumamente sólidas con una resistencia sumamente grande. Y eso es una forma de identificar, jóvenes, a una roca metamórfica que provino de una roca sedimentaria. Aquí las rocas sedimentarias adoptan resistencias muy bajas. Acá se vuelven muy resistentes. Bueno, pues en términos generales, de esa manera es como clasificamos a las rocas, a los diferentes tipos de rocas. De esa manera las agrupamos en diferentes familias y de esa manera tenemos cierto tipo de estructura que nos ayuda a poder identificarlas. Vamos a hablar entonces ahora sí físicamente cómo distinguimos esas rocas. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? No, profe. No, profe. No, profesor. Bien, entonces ahora sí. Con base a lo que ya hemos platicado, a todo lo que hemos platicado, pues ahora, jóvenes, vamos a hablar un poquito de cómo identificar esas rocas. Bien, y voy a empezar, jóvenes, a platicar y a identificar a las rocas ígneas. ¿Cómo identificamos a las rocas ígneas? ¿Qué tomamos en consideración para identificarlas?
Bien, les puse una diapositiva, no sé si la vean. Sí, sí se ve. Sí se ve. Sí, profesor. Bien, jóvenes. Muy rápido, ¿eh? Me voy a regresar un poquito, para, pues ahora sí que tomar un poquito los conceptos que vimos de las rocas ígneas y platicarlos aquí con estas diapositivas. Bien, les pongo otra proyección. Bien, muy rápido. Las rocas ígneas. Bien, aquí está. En forma resumida está en esta tabla. Bien, muy rápido. Les había dicho, las rocas ígneas tienen que ver con el enfriamiento del magma. El proceso final de enfriamiento del magma lo llamamos cristal. Por lo tanto, la textura que adoptan las rocas ígneas es cristalina. Están constituidas por un conjunto de cristales. Esos cristales pueden ser grandes si es que la roca enfrió lentamente, adoptando una textura que llamamos fanerítica. Bueno, a esa textura fanerítica que tiene las rocas ígneas como resultado de un enfriamiento muy lento y formando grandes cristales, a esto llamamos un cuerpo intrusivo. Si la roca cristaliza bajo un proceso de enfriamiento muy rápido, pues adopta una forma cristalina de pequeños cristales que llamamos textura afanítica y que eso da como consecuencia un cuerpo extrusivo. Pero entre los cuerpos intrusivos y los extrusivos tenemos aquellos que pasan por un gradiente térmico que es variante, y de aquí salen las rocas hipabisales. La textura de las rocas hipabisales la llamamos textura porfírica. Pero por último, están aquellos que son arrojados por una erupción volcánica y que se enfrían inmediatamente, adoptando comúnmente texturas vítreas o clásticas. De aquí entonces salen ciertas rocas de textura vítrea, como es la obsidiana o como es la pómex, o clastos, como son las brechas o conglomerados volcánicos. Bueno, a su vez, los cuerpos intrusivos, extrusivos, que son los más abundantes, y las rocas hipabisales, pueden ser clasificadas como rocas ácidas, básicas, intermedias, ultrabásicas. Las familias de las rocas ígneas tienen que ver con su composición química, y ya les había dicho, dependiendo de la cantidad de minerales, es como definimos si la roca es ácida, intermedia, básica, ultrabásica. Las rocas ácidas entran dentro de las familias que llamamos granitos. Granitos o riolitas, todo depende si es un cuerpo intrusivo, será granito, o extrusivo, será riolita. Pero entre los granitos y las riolitas, pues existe una gran composición de estos minerales que dan como resultado otro tipo